arribo reciente del señor Almirante Arrur, jefe de la Armada, del Ministerio de Defensa, con comunicación permanente con Casa Rosada, con el gobierno, por eso se debió la demora, sepan disculpar nuevamente. Rápidamente, con respecto al desarrollo de las operaciones, una breve actualización. La meteorología no es tan buena el día de la fecha, se habla de vientos regulares y olas de entre 2 y 3 metros del sector noreste, por eso todavía está demorado el arribo del Sophie 100 con el minisubmarino de Estados Unidos, que zarpara en el día de ayer de Comodoro Rivadavia, así que se estima que hoy por la noche o mañana estaría arribando al área de operaciones. El buque ruso Yantar, con su vehículo sumergible remolcado, se mantiene hasta el momento el arribo al área de operaciones el 5 de diciembre. Y por su cuenta, en la madrugada del día de la fecha, ya zarpó la corbeta Robinson con el vehículo sumergible remolcado ruso, pero que tiene un alcance, una profundidad de operación de 200 o 300 metros. Esa es brevemente la actualización de las operaciones. Ahí siguen los 8 buques en el área de operaciones. Como les mencioné ayer en una placa, en esta misma también, con centro en la última posición referenciada de ese evento consistente en una explosión que informara hace una semana atrás Austria, el embajador argentino en Austria, en Viena. Con un radio de 36 kilómetros, eso implica una superficie circular de casi 4.000 kilómetros cuadrados, por eso las 8 unidades que están cada una en una mini área en su calle de barrido, mapeando todo el fondo con sus ondas multidas o, como les mencionaba, incluso con sonar de barrido lateral. Estoy abierto a preguntas. ¿Qué tal? Buen día, capitán. ¿Qué tal, Laura? Buen día. ¿Cómo le va? Laura Mayoque, de la Televisión Pública. Bueno, primero quisiéramos despejar algunas dudas. Habíamos en estas 2 horas de tardanza escuchado algunas suertes de comentarios con respecto a la base de Mar del Plata en los familiares, algunas ambulancias que entraban o que salían. ¿Hay algo de todo esto? ¿Pasó algo? Estuvimos en comunicación, justamente porque estábamos también viendo algunos noticieros. No hay ninguna dificultad. Hace 2 horas que justamente los familiares fueron previamente informados de esta actualización de las operaciones y estaban en reunión con el almirante González, la máxima autoridad, que desde el primer momento está en contacto permanente con los familiares y justamente estaban esperando esta demora de 2 horas por diferentes versiones periodistas que habían surgido y por la reunión que hubo del señor Almirante Arrur con el señor ministro en comunicación con el gobierno, pero no hay novedades que dificulten con los familiares en la base naval. Otra pregunta muy breve. Hoy hubo una reunión de gabinete. Si este tema estuvo presente, creemos que sí. Si el ministro de Defensa estuvo en esa reunión de gabinete. No sabría decirle. Sé que el señor Almirante Arrur estuvo en el Ministerio de Defensa con el señor ministro. No sabría decir el tema de la agenda, pues no llevo la agenda del ministro. No, de nada, Laura. ¿Qué tal, capitán? Buen día. Sí. Gonzalo Carnevale, Canal 26. Sí, buen día. Hacerle 2 consultas. En primer lugar, sobre el informe que se conoció acerca de la avería que habría presentado el submarino. Y en segundo término, que nos confirme o no el rumor que estuvo circulando en las últimas horas sobre que habrían encontrado un objeto a unos 1.050 metros aproximadamente de profundidad allí en el área de búsqueda. Con respecto a ese contacto, es la primera vez que lo escucho, no tengo información al respecto, no tenemos ningún indicio al momento de algún contacto. Con respecto a la primera parte de la pregunta sobre el tema de la avería. A la Armada nos llamó la atención las versiones periodísticas en el día de ayer, hubo hoy también por otros medios, porque hace más de una semana que yo les venía contando los diferentes indicios que fuimos recibiendo del submarino en cuanto al entrada de agua haciendo snorkel, cargando baterías, que por el mal estado de mar, a través del sistema de ventilación, había llegado a la bandeja de conexión de la batería de proa, que justamente por eso se produjo un cortocircuito con principio de incendio, humo sin llama, que tuvo que aislar la batería y seguir propulsando con el circuito de popa. También les venía explicando la redundancia de equipos que hay y de alimentaciones, que eso le permitía
seguir navegando incluso en inmersión, siguiendo con su destino a Mar del Plata. Por eso que nos llamó la atención. Lo que sí es cierto, y voy a ser franco, nosotros no, la Armada, nosotros no podemos mostrar un documento como se filtró ayer en los medios. Encabezamiento. Si nosotros mostráramos un despacho de esta característica con una clasificación de seguridad importante, estaríamos vulnerando una ley que hace a la confidencialidad. Nosotros no lo podemos hacer. De todas maneras, yo se lo fui comentando. Confirma lo que ustedes vieron por escrito en ese despacho, o mensaje naval, todo lo que yo le fui comentando del tipo de principio de cortocircuito que tuvo, cuál fue la solución que el señor comandante de la unidad adoptó, lo informó y encima, navegando en inmersión, sin problemas de personal, mantendré informado. Confirma todo lo que veníamos comentando ya hace más de una semana. Si mal no recuerdo, no sé si el lunes pasado. Pero de todas maneras, esa filtración, que nosotros oficialmente no lo podemos mostrar, porque vulneraríamos una ley, eso activó o genera el inicio de las actuaciones administrativas correspondientes. Capitán, ¿cómo le va? Buen día. Rodrigo Jorge de Sí, Rodrigo. Radio Mitre. Consultarle acerca de cómo califica la Armada este momento de búsqueda después de tantos días de operativo. Segundo, si usted recién habló de que se filtró este documento. Bueno, ¿quién lo dejó filtrar? ¿Por qué se filtró? Y segundo, la ayuda internacional, la comunidad, los países, los más de 18 que están participando, ¿hasta qué momento le garantizan a la Argentina que van a seguir colaborando en la búsqueda? Empiezo de la última, la más fresca en la memoria, porque son varias preguntas en una. Respecto al tiempo final de búsqueda, de todo ese apoyo brindado y aceptado convenientemente por la Armada Argentina, por la Argentina en general, no hay fecha aún de finalización de ese apoyo, de esa ayuda. Respecto a la otra parte de la pregunta, habrá que preguntarle al medio. Es muy difícil que citen la fuente. ¿Cómo se filtró? No por la Armada. ¿Está bien? Y la primera pregunta, Rodrigo. Bueno, desde ya horas críticas. 13 días de búsqueda. Aún no hemos podido localizar o detectar al submarino San Juan. Y de alguna manera son horas de mucha incertidumbre. Es decir, la Armada no genera la incertidumbre. La situación es incierta. Un montón de falsos ecos, una balsa que bengala, es decir, el mar, nuestra zona es muy amplia, con muchas unidades de superficie en cercanías. Las profundidades no ayudan, estamos buscando entre 200 y 1000 metros. En fin, es complicado, es una situación muy complicada, crítica, angustiante, de tensión, de preocupación para los familiares y de todos los hombres y mujeres de la Armada que estamos comprometidos en el esfuerzo permanente de hace 13 días atrás y todos haciendo ese acompañamiento a la familia, particularmente los de Mar del Plata, la base naval Mar del Plata, las autoridades y no solamente las autoridades, de oficiales y suboficiales que están en actividad. Hay un montón de suboficiales y oficiales retirados que se ofrecieron voluntariamente para ir a abrazar o brindar ese cariño a los conocidos, a los familiares conocidos de los 44 tripulantes. Toda la base naval está sensibilizada por este tema. El personal civil, los que hacen las reparaciones en el Arsenal Naval Mar del Plata, el Jardín de Infantes que tiene asiento ahí en la base, los familiares aprovechan a estar estos 13 días en la base, los que se están alojando particularmente, dejan los chicos en el Jardín de Infantes, están todos comprometidos en el apoyo y estar ahí con los familiares. Pero desde ya, opinión personal y como vocero, porque lo veo en el despliegue de medios, estos 23 buques de superficie, 12 aeronaves, 8 países diferentes, con casi 40.000 personas colaborando en esta operación de magnitud de ayuda humanitaria sin precedentes, son horas críticas. Es una situación difícil, pero seguimos buscando. Capitán, buen día. Martín González, de TN. Buen día, Martín.
En principio, el viernes, cuando trascendió la noticia de la desaparición del submarino San Juan, se hablaba de un problema de comunicación. Evidentemente, este cable que se filtró habla de que ustedes en ese momento ya contaban con más información respecto de este evento anterior. Si bien usted, como usted recuerda, el lunes feriado ya nos había dicho que había habido este inconveniente, pero no el viernes. La pregunta es, ¿cuánto tardaron en comunicarlo ustedes a los familiares de este evento anterior? ¿Cuándo se enteró la familia de que no solamente había un problema de comunicación, sino que había habido un problema de un principio de incendio? Y la segunda pregunta es si el ingreso de agua a través del snorkel se da cuando el submarino sale a tomar aire, digamos, con el snorkel, o si puede haber habido un fallo en alguna válvula con el submarino sumergido. No, a través de la comunicación telefónica que el comandante del submarino tiene con su comando superior, el comandante de la Fuerza Submarinos en Mar del Plata, tanto las comunicaciones telefónicas como después son reportadas por escrito, es la redundancia. Lo digo por telefonía satelital, en claro, y va después el mensaje naval como corresponde, cifrado, por escrito, para que no haya tergiversación en lo que uno dice y después lo que uno escribe. Eso siempre se hace. En la misma comunicación telefónica fue realizando snorkel, cargando baterías, justamente por el alto estado de mar. Es normal que entre agua por el snorkel, tiene un dispositivo que es una válvula cabeza, que es electrohidráulica, cuando está en contacto con el agua o en cercanías una ola, cierra para que no entre agua. No es instantáneo, el agua va entrando, puede entrar mucha o poca, eso se va achicando y muchas veces si el agua que ingresa es superior a la capacidad de la bomba de achique, ahí empiezan las dificultades. Pero acuérdense, a plano de periscopio y con mucho estado de mar, el submarino rola mucho, va de un lado, del lado derecho al izquierdo, le cuesta mantener la verticalidad, ¿está bien? Se complica mucho snorkel con mala meteorología, cargar baterías. Pero es evidente que el ingreso fue a través de snorkel, cargando baterías, que a través del sistema de ventilación, por ese movimiento de rolido de un lado al otro, después llega a la bandeja de conexionado. Pero la primera pregunta era... ¿Cuándo le comunicaron a los familiares que había habido este incendio? Bueno, inicialmente, cuando pasa un día, después de esta información, de lo que se pudo ver ayer, de lo que se filtró, que quedó claro que fue controlado, que siguió propulsando con el otro circuito, con la redundancia de equipos y alimentación, y siguió navegando sin novedad de personal, mantener informado. Cuando a partir de ahí uno empieza a contabilizar el tiempo en la próxima comunicación del submarino, que eso pasa el día jueves, unas horas antes ya se empieza a hacer el dispositivo de búsqueda, la primera fase de búsqueda, no declararlo submarino extraviado, sino la fase de búsqueda. Primero en comunicaciones, se empezó a escuchar y no se recibía comunicación. Entonces, de entrada, en la base de búsqueda, uno piensa, no se está pudiendo comunicar. Y uno asocia que tal vez el problema eléctrico que había tenido con ese circuito, tal vez después, a lo largo de las horas de navegación, haya tenido o no un problema en las comunicaciones. Acuérdense que del primer día les comentábamos que había diferentes escenarios. Cuando se activa el submarino extraviado, que es un despacho prolijo, exacto, sin dudas, que eleva el comandante de la Fuerza Submarinos a su comando superior, ahí se activa ir una aeronave al área, porque posiblemente estaba en superficie con problemas de comunicaciones, y uno induce que a lo mejor ese problema eléctrico que tuvo le afectó a las comunicaciones. Y que podía estar con o sin propulsión, eran los dos escenarios, en superficie con o sin propulsión, que era lo que uno, a través de la lectura de ese mensaje naval, puede inducir lo que le pudo haber pasado. Cuando la nave arriba al área de operaciones y no está en superficie, posiblemente estaría en inmersión, sí, porque si evalúa el comandante que hay mala meteorología, puede seguir en inmersión. Pero sabiendo que en algún momento tiene que salir a superficie, pues lo van a estar buscando. Simultáneamente, 2 unidades de superficie que se encontraban adiestrándose cerca de Comodoro Rivadavia, son las primeras que se destacan y en pocas horas se encuentra el área de operaciones. Como tampoco lo detectan, ahí se decreta el plan de búsqueda y rescate submarino, que fue el jueves por la noche, que también lo hace el mismo comandante de la Fuerza Submarinos. ¿Y ahí le comunican a los familiares que había habido un evento? Sí, durante el fin de semana. Inicialmente, mientras faltan las comunicaciones, no hay que alertar a nadie.
¿Está bien? Porque uno no sabe qué puede pasar. Uno alerta a los familiares y les preocupa, o alerta al sistema nacional o internacional, y después aparece en superficie. Con esa protección estaríamos en un... Sí. Sí. Durante el fin de semana. Ahora entendí la pregunta, ¿está bien? Capitán, de la agencia de noticias AP de Estados Unidos. Buen día. Sin querer ser reiterativo, pero me parece que es importante saber No hay cuál problema. fue la secuencia horaria Está bien. de todos los registros, tanto de posición como de comunicación satelital Está que bien. hubo y después de reporteo de lo que pasó con el cortocircuito. ¿Usted nos puede explicar bien el horario, si se sabe el horario? Pero no podemos. No, parte de la Armada, ya ahí está contestando, preguntas. Básicamente no se ha localizado el submarino aún, no hay nada nuevo. La demora justificada por la presencia del almirante general, del jefe de la Armada, pero después básicamente lo que sí contaba un poco cuál fue lo que hablábamos nosotros también aquí fuera de aire, que era el tiempo en que comenzó toda la búsqueda, y lo explicaba bien Balbi, que estaba todo dentro del protocolo. No sé si lo podemos seguir escuchando. Dale. En demanda de Mar del Plata, sin problema de personal. Y ahí es la última comunicación que se tuvo, que también hubo una posición. Hubo posición 0030 y también 0730. Las dos posiciones fueron comunicadas telefónicamente a través de telefonía satelital. Y a las 6 de la mañana se recibe por escrito lo que verbalmente le había explicado a las 030 y se lo confirmó 0730. Y esa fue la última comunicación con el submarino. O sea, a las 6 de la mañana, ¿qué se informó? A las 6 de la mañana, lo mismo que 030 en comunicación satelital, que había tenido un principio de avería con entrada de agua al snorkel, al tanque de baterías. Pero una cosa es la información cuando se comunica y otra cosa es cuándo se produjo esa entrada de agua. En la noche del martes, madrugada del miércoles, haciendo snorkel. Sí, subsanada la avería, siguió navegando. Perdón, la entrada ¿Sí? de agua, ¿cuánta agua tiene que entrar? ¿Es normal que entre agua en un snorkel así? ¿Hasta cuánta agua puede entrar para que se dañe la batería, para que sea un problema? O sea, No sabría decirte cantidad en litros de agua. Lo que sí, estaba haciendo snorkel, tuvo una entrada de agua, tuvo este principio, el cortocircuito que generó un principio de incendio, humo sin llama, en el cual tuvo que subsanar ese principio, aisló eléctricamente la batería, empezó a propulsar con la de popa, y esa es la información que después le dice telefónicamente y por escrito. ¿Está bien? Pero no sé si queda alguna duda, me parece que...